No toques mi auto, gritó el multimillonario al hombre negro sin hogar, sin saber que este extraño estaba a punto de salvar su hipercar de $4 con 20 céntimos millones y cambiar completamente su visión del mundo. El humo salía del motor del Quantum Apex en el distrito industrial, mientras el titán tecnológico Anthony Wright marcaba frenéticamente su teléfono. Nadie contestaba. La multitud crecía. El motor propietario, irreparable fuera de la fábrica, continuaba su estertor de muerte. Señor, su sistema de enfriamiento de empuje cuántico tiene una microfractura en el circuito secundario, dijo el hombre desaliñado acercándose con las manos ligeramente levantadas. Puedo repararlo. El dedo de Anthony se cernía sobre el número de seguridad. ¿Cómo podía este hombre saber sobre tecnología tan clasificada que el fabricante ni siquiera reconocería que existía? ¿Qué genio oculto estaba frente a él? ¿Y por qué vivía en las calles? En los próximos 60 segundos, todo lo que Anthony creía sobre talento, valor y juicio se destrozaría completamente. Desde donde nos escuchas hoy. Deja un comentario y suscríbete a BitStories para momentos de justicia extraordinaria que cambiarán cómo ves el mundo. Thomas Johnson no siempre había vivido en las calles. Hace 3 años, diseñó sistemas de enfriamiento revolucionarios que transformaron la tecnología aeroespacial y salvaron innumerables vidas. Ahora dormía bajo el cielo abierto, un hombre invisible para los ejecutivos tecnológicos que pasaban corriendo sin una mirada. La mañana había comenzado como cualquier otra. Thomas despertó al amanecer en su lugar cuidadosamente oculto detrás del taller de máquinas abandonado cerca de Tech Row. Dobló su lona con precisión militar, un hábito de sus días de ingeniería cuando la precisión significaba supervivencia. Su rutina era metódica: lavarse en el baño público, cepillarse los dientes e ir a la biblioteca tan pronto como abriera. El conocimiento seguía siendo su única conexión con su vida anterior. Thomas había estado observando el distintivo Quantum Apex durante semanas. Estos hipercars ocasionalmente se deslizaban por el vecindario camino al campus tecnológico exclusivo. Reconocía el ronroneo único del motor. Debía hacerlo, considerando que había ayudado a diseñar su predecesor durante su breve consultoría en Aerotech Industries antes de que todo se derrumbara. Graduado del MIT, 3 títulos de ingeniería, poseedor de 7 patentes que generaron millones para compañías que ya no reconocían su existencia. La ironía no se le escapaba a Thomas. Podía recitar ecuaciones termodinámicas complejas, pero no podía pasar la mirada prejuiciosa de un gerente de contratación. Sobrecualificado, decían cuando se molestaban en entrevistarlo. No encaja en la cultura, murmuraban cuando sus credenciales no podían ser negadas. Las razones reales permanecían tácitas en el aire. Un hombre negro del lado equivocado del pueblo, sin dirección permanente, el vacío en su historial laboral después de las acusaciones falsas que habían destruido su carrera. Thomas mantenía su dignidad a pesar de todo. Voluntariaba enseñando ciencias a niños en el refugio para personas sin hogar 3 noches por semana. Leía revistas técnicas desechadas encontradas en contenedores de reciclaje fuera de las sedes corporativas. Mantenía su mente aguda a pesar del sistema diseñado para embotarla. Esta mañana, Thomas había notado algo mal con el hipercar incluso antes de que se detuviera en la acera. El sonido estaba apagado, una irregularidad sutil en el ritmo del motor que solo alguien íntimamente familiarizado con su diseño reconocería. La microfractura se estaba desarrollando en el lugar exacto que los planos originales habían predicho como debilidad. Thomas había señalado esto en su informe hace años, pero sus advertencias habían sido descartadas por ejecutivos ansiosos por cumplir plazos de producción. Ahora, uno de esos ejecutivos estaba frente a un testimonio humeante multimillonario de la experiencia ignorada de Thomas. Thomas se acercó cautelosamente. Había aprendido por las malas que su ayuda no siempre era bienvenida, especialmente de aquellos que juzgan los libros por sus portadas. Su ropa gastada y barba descuidada típicamente provocaban llamadas de seguridad más rápido que sus conocimientos de ingeniería provocaban respeto. Vio reconocimiento parpadear en los ojos de Anthony Wright, no de Thomas como persona, sino de Thomas como amenaza. La mano del multimillonario se apretó alrededor de su teléfono. Thomas conocía bien ese gesto. Lo había visto innumerables veces durante los últimos 3 años. Lo que Anthony no podía saber era que Thomas había sido invitado una vez a presentar en las mismas conferencias tecnológicas donde Anthony había sido orador principal. Sus caminos casi se habían cruzado hace 5 años. Antes de que la vida de Thomas implosionara por acusaciones más tarde probadas falsas, pero no antes de que su reputación fuera irreparablemente dañada. El mundo tecnológico tenía memoria corta para la vindicación, pero larga para el escándalo.
Thomas observó el patrón de humo del motor del hipercar. El color y densidad le dijeron exactamente qué componentes estaban fallando. Podía repararlo con herramientas básicas y conocimiento que aparentemente no había llegado al equipo de ingeniería actual. Algo lo impulsó hacia adelante a pesar de conocer la probable recepción. Tal vez era orgullo profesional. Tal vez era la rara oportunidad de demostrar su valor. O tal vez era simplemente que Thomas Johnson, a pesar de todo lo que la vida le había lanzado, seguía siendo un solucionador de problemas de corazón. Anthony Wright acababa de terminar otra llamada infructuosa, su frustración evidente mientras la multitud creciente susurraba y señalaba el vehículo de lujo humeante. La reputación del multimillonario estaba en juego tanto como su inversión. Thomas respiró profundamente y dio un paso adelante. «Señor, sé qué le pasa a su auto», dijo, manteniendo su voz firme y profesional. «Su sistema de enfriamiento de empuje cuántico tiene una microfractura en el circuito secundario». Las palabras que vinieron después pondrían en marcha una cadena de eventos que cambiaría ambas vidas para siempre. Ninguno de los dos hombres sabía que este encuentro fortuito expondría no solo un defecto en un auto de lujo, sino en el sistema mismo que determinaba quién merecía una segunda oportunidad. El día de Anthony Wright implosionaba tan espectacularmente como el sistema de enfriamiento de su hipercar. El Quantum Apex, solo 17 fabricados, había elegido el peor momento posible para averiarse. 3 horas antes de su presentación a inversores potenciales, 2 millas del punto de servicio autorizado más cercano. 0 recepción celular. «Aléjese del vehículo, por favor», dijo Anthony, sin siquiera mirar a Thomas a los ojos. Su voz llevaba la autoridad practicada de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. La multitud de espectadores se había duplicado en tamaño. Cámaras de teléfonos apuntaban al espectáculo del hipercar humeante. Anthony Wright, niño prodigio tecnológico y fundador de Nexus Innovations, varado junto a su símbolo de estatus de $4 con 20 céntimos millones. Material para tendencia en Twitter en minutos. «Señor, realmente puedo ayudar», persistió Thomas, manteniendo una distancia respetuosa. «Ese modelo específico tiene un problema conocido con el sistema de enfriamiento de empuje cuántico, el circuito secundario». «¿Cómo sabrías algo sobre este auto?». Anthony lo interrumpió, finalmente mirando directamente a Thomas. Su mirada recorrió la ropa gastada, la apariencia descuidada, la bolsa de supermercado reutilizable que contenía las posesiones mundanas de Thomas. Su expresión cambió de frustración a desprecio en un instante. Thomas sostuvo su mirada firmemente. «Porque ayudé a diseñar el prototipo del sistema de enfriamiento en el que se basa». Una carcajada escapó de los labios de Anthony, aguda, incrédula, cortante. Varios espectadores se unieron nerviosamente. «Claro. Y yo enseño ciencia de cohetes en el colegio comunitario los fines de semana». Anthony se dio la vuelta, enfocándose de nuevo en su teléfono. «Mire, aprecio que intente, lo que sea esto, pero este vehículo contiene tecnología propietaria. Incluso la mayoría de los mecánicos no pueden darle servicio». Thomas no se movió. «La fractura está causando que el refrigerante se filtre a la cámara terciaria, por eso obtiene ese tono específico de humo gris azulado. Si continúa, tendrá una falla catastrófica del motor en aproximadamente 47 minutos». Anthony se congeló. El humo era efectivamente gris azulado, y el sistema de diagnóstico del vehículo le había dado una advertencia de 45 minutos antes de que ocurriera daño permanente. «¿Cómo supo?», comenzó. Luego se detuvo. Sus ojos se estrecharon con sospecha. «¿Alguien lo puso a hacer esto? ¿Es esto algún tipo de truco?». Una SUV negra elegante se detuvo. Emergieron 2 guardias de seguridad privada del campus tecnológico cercano, respondiendo a la llamada anterior de Anthony. «¿Hay un problema, señor Wright?», preguntó el guardia más alto, mirando a Thomas con sospecha profesional. «Este caballero estaba a punto de irse», respondió Anthony fríamente. «Parece pensar que sabe algo sobre mi auto». «Sé que el Quantum Apex usa una versión modificada del sistema de enfriamiento Aerotech», dijo Thomas rápidamente. «Sé que tiene un defecto de diseño que fue identificado en la etapa de prototipo, pero ignorado debido a presiones de producción. Sé que el memo interno XT447 documenta el problema exacto que estoy describiendo». El rostro de Anthony mostró un destello de reconocimiento ante el número del memo. Esa era información propietaria nunca hecha pública. «¿Cómo podría usted posiblemente?», comenzó. «Señor Wright, deberíamos asegurar el área», interrumpió el guardia de seguridad.
Su vehículo contiene propiedad intelectual valiosa. Thomas se mantuvo firme. Tiene aproximadamente 45 minutos antes de que ese motor sufra daño irreparable. El centro de servicio no puede ayudarlo. No tienen las piezas ni la experiencia para este problema específico. Y remolcar este vehículo en su condición actual solo acelerará el daño. Anthony vaciló, visiblemente dividido entre despedir a Thomas y la creciente comprensión de que este extraño de alguna manera posee conocimiento interno. Señor, el segundo guardia de seguridad se dirigió a Thomas firmemente. Voy a tener que pedirle que se retire. Espere, Anthony levantó una mano. Mencionó un memo XT 447. ¿Cómo sabe de eso? Porque yo lo escribí, respondió Thomas simplemente. Hace 5 años, cuando era ingeniero consultor en Aerotes. Mi nombre es Thomas Johnson. Por un breve momento, algo como reconocimiento parpadeó en el rostro de Anthony. El nombre significaba algo para él, pero no podía ubicarlo. El primer guardia de seguridad se acercó más a Thomas. Señor, última advertencia. Aléjese del señor Wright y su vehículo. Anthony revisó su reloj. La asistencia en carretera del fabricante estaba al menos a 2 horas de distancia. Su reunión con inversores no podía reprogramarse. El humo del motor se estaba volviendo más denso. ¿Qué necesitaría exactamente para repararlo?, preguntó Anthony, ignorando las miradas sorprendidas de los guardias de seguridad. Herramientas básicas. La mayoría deberían estar en su kit de emergencia. 20 minutos de trabajo ininterrumpido, respondió Thomas. Anthony pareció sopesar sus limitadas opciones. La multitud creciente, el vehículo irreemplazable, la reunión crucial, el extraño que de alguna manera sabía cosas que no debería. Señor Wright, aconsejamos fuertemente contra. Comenzó el guardia de seguridad. Revise su identificación primero, interrumpió Anthony. Verificación completa de antecedentes. El segundo guardia llevó a Thomas aparte mientras el primero hablaba en voz baja por su radio. Thomas cooperó con calma, produciendo su tarjeta de identificación del refugio, la única identificación que poseía. Cuando el guardia regresó, su expresión era sombría. Sin dirección actual, sin registros de empleo durante los últimos 3 años, algún tipo de incidente en su último trabajo. El refugio confirma que se queda allí ocasionalmente. El rostro de Anthony se endureció. Había tomado un riesgo incluso considerando esta opción. Lamento el malentendido, le dijo a Thomas, sin sonar para nada arrepentido. Mi equipo se encargará de esto. Thomas observó mientras Anthony se alejaba, ya descartándolo de su mente. Pero lo que sucedió después probaría cuán equivocadas pueden ser las primeras impresiones y cuán rápido pueden cambiar las fortunas cuando la desesperación se encuentra con la oportunidad. El teléfono de Anthony sonó. Contestó inmediatamente, esperando rescate. Su expresión cayó mientras escuchaba. ¿2 horas? Eso no es aceptable. El sistema me está dando menos de 40 minutos antes de daño permanente. Paseaba, los susurros de la multitud creciendo más fuerte a su alrededor. No, entiendo que es propietario. Por eso lo compré de ustedes. Tiene que haber alguien más cerca. Thomas se paró en silencio, observando mientras las opciones del multimillonario disminuían en tiempo real. Los guardias de seguridad mantuvieron su posición entre él y Anthony, pero su postura se había relajado ligeramente mientras la verdadera naturaleza de la situación se volvía clara. Bien, esperaré. Anthony terminó la llamada con visible frustración. Inútiles. Miró su reloj de nuevo, luego el humo que aún salía constantemente del compartimiento del motor del hipercar. Los guardias de seguridad intercambiaron miradas. Señor, dijo el más alto, tal vez deberíamos despejar el área si hay riesgo de incendio. No habrá fuego, intercaló Thomas con calma. El humo es del refrigerante vaporizándose contra el blindaje térmico. El riesgo de incendio es mínimo. La verdadera preocupación es el daño microscópico a los rodamientos de empuje cuántico, que costará aproximadamente $870,000 reemplazar si fallan completamente. Los 3 hombres se volvieron para mirarlo. ¿Cómo sabe el costo exacto de reemplazo?, exigió Anthony. Porque ayudé a calcular las especificaciones de fabricación originales, respondió Thomas uniformemente. Los rodamientos usan una mezcla de aleación propietaria que requiere fabricación especializada. Solo 2 instalaciones en el mundo pueden producirlos. El tiempo de espera es de 11 semanas.
El escepticismo de Anthony luchaba visiblemente con su creciente curiosidad. Esa información no es pública. No, no lo es, concordó Thomas. El guardia de seguridad más alto se inclinó más cerca de Anthony. Señor, podríamos llamar a la policía si esta persona lo está acosando. Anthony lo despidió con un gesto, estudiando a Thomas con nueva intensidad. Dijo que su nombre es Thomas Johnson. Sí. Y afirma que trabajó para Aerotech Industries. No solo trabajé allí. Lideré el equipo de termodinámica que desarrolló el sistema de enfriamiento original en el que se basa el motor de su auto. Habló Thomas sin fanfarronería, simplemente declarando hechos. Número de patente A5729QX, registrada hace 5 años. El sistema del Quantum Apex es una versión modificada con la misma arquitectura fundamental. Los ojos de Anthony se abrieron ligeramente. Ese número de patente no era algo que alguien fuera de la industria sabría. Se acercó más, bajando su voz. Si es quien dice ser, ¿por qué está? Hizo un gesto vago a la apariencia de Thomas. Sin hogar. Thomas suministró la palabra que Anthony estaba reacio a decir. Es una larga historia que involucra acusaciones falsas, política corporativa y sesgo racial. Pero ahora mismo, lo que importa es que su auto tiene aproximadamente 35 minutos antes de que ocurra daño permanente, y yo puedo repararlo. Anthony revisó su reloj de nuevo. La multitud había crecido. Alguien de un blog tecnológico local había llegado y estaba filmando. Su reunión con inversores, donde necesitaba proyectar éxito y confianza absolutos, se estaba escapando más de su alcance con cada minuto que pasaba. ¿Qué haría exactamente?, preguntó Anthony, su voz traicionando el primer indicio de consideración. Necesitaría acceder al circuito de enfriamiento secundario, ventilar el refrigerante contaminado, sellar la microfractura y reponer el sistema, habló Thomas con la precisión de un experto. Con el kit de emergencia de su auto y quizás algunos artículos de esa tienda de conveniencia al otro lado de la calle, podría completar la reparación en menos de 20 minutos. La incredulidad de Anthony aún se mostraba claramente en su rostro. Eso es imposible. Los ingenieros del fabricante afirman que esta reparación requiere equipo especializado y un ambiente controlado. Lo están complicando demasiado, dijo Thomas. El problema fundamental es dinámica de fluidos simple. La naturaleza propietaria del refrigerante los hace cautelosos, pero hay una solución directa. Uno de los guardias de seguridad, que había estado escuchando atentamente, habló de repente. Señor, creo que reconozco a este hombre. Es voluntario en el refugio Westside, enseña clases de ingeniería a los niños allí. Thomas asintió ligeramente en reconocimiento. ¿Y sabe de qué habla?, preguntó Anthony, su resistencia comenzando a quebrarse. El coordinador del refugio dice que es una especie de genio, admitió el guardia. No hice la conexión hasta ahora. Anthony paseó por un momento, sopesando sus opciones menguantes. El humo no había disminuido. El sistema de diagnóstico ahora mostraba 31 minutos hasta falla crítica. Muéstreme, finalmente dijo a Thomas. No la reparación real. Solo dígame exactamente qué está sucediendo ahí dentro y qué haría. Thomas asintió y se acercó al vehículo cautelosamente. Sin tocarlo, comenzó una explicación detallada, señalando áreas específicas del compartimiento del motor visibles a través de las rejillas de ventilación. El sistema de empuje cuántico usa un enfoque de enfriamiento de 3 niveles, circuitos primario, secundario y terciario, cada uno con tolerancia térmica progresivamente mayor. El circuito secundario contiene un nanorefrigerante especializado que previene la desestabilización cuántica en los rodamientos de empuje. La microfractura, probablemente ubicada aquí, señaló con precisión, está permitiendo que ese refrigerante se filtre a la cámara terciaria donde se está vaporizando al contacto con el blindaje térmico. La expresión de Anthony cambió de escepticismo a asombro mientras Thomas continuaba describiendo los componentes exactos, sus posiciones y las propiedades metalúrgicas específicas de cada parte. Detalles que solo alguien íntimamente familiarizado con el sistema conocería. El protocolo de reparación de fábrica requiere desensamblaje completo porque asumen contaminación en el peor de los casos, explicó Thomas. Pero con este patrón particular de fuga, podemos aislar la sección afectada, aplicar un sellador de enlace térmico a la fractura y restaurar la funcionalidad sin desensamblaje. La experiencia técnica de Anthony era suficiente para reconocer que Thomas hablaba con genuina maestría. ¿Dónde conseguiría siquiera sellador de enlace térmico ahora mismo? Thomas sonrió ligeramente por primera vez.
Su kit de emergencia debería contener sellador básico. Combinado con el grafito infundido con nanopartículas de una marca específica de mina de lápiz disponible en esa tienda de conveniencia, podemos crear una versión improvisada que aguantará hasta que pueda obtener una reparación adecuada. Anthony lo miró fijamente. Va a reparar mi hipercar multimillonario con mina de lápiz. Grafito con densidad y distribución de partículas específicas. Sí, Thomas se encogió de hombros. Combinado con su sellador de emergencia y aplicado bajo condiciones precisas. La ingeniería se trata de resolver problemas con recursos disponibles. Los guardias de seguridad ahora miraban a Thomas con algo aproximándose al respeto. La multitud se había quedado en silencio, sintiendo la tensión del momento. Anthony revisó el tiempo de nuevo. 28 minutos hasta falla crítica. Su reunión con inversores era en menos de 3 horas. El equipo del fabricante no llegaría a tiempo. Esta solución inusual era su única opción. Si daña mi auto, comenzó Anthony. Ya está dañado, respondió Thomas con calma. Y empeorando cada minuto. La pregunta es si me dejará ayudar antes de que sea demasiado tarde. Anthony respiró profundamente, tomó su decisión y alcanzó el liberador del capó. Veamos qué puede hacer con mina de lápiz y desesperación. Pero la prueba real aún estaba por venir, y ninguno de los dos hombres podía predecir cómo sus vidas serían transformadas por lo que sucedería después. El capó del Quantum Apex se elevó con un siseo neumático, revelando un laberinto de tecnología avanzada. La multitud reunida murmuró apreciativamente ante el raro vistazo al interior de uno de los vehículos más exclusivos del mundo. Thomas se acercó metódicamente, sus ojos escaneando el compartimiento del motor con precisión practicada. Necesitaré su kit de emergencia, le dijo a Anthony. Todo negocios ahora que se le había dado permiso para proceder. Anthony recuperó un elegante estuche de fibra de carbono del maletero del hipercar y se lo entregó. Thomas lo abrió rápidamente, evaluando el contenido. Esto funcionará para la mayoría de lo que necesitamos. Uno de sus guardias de seguridad necesitará conseguir los lápices de grafito que mencioné. Staedtler, Mars Lumograph, grado 8B específicamente. El guardia más bajo miró a Anthony, quien asintió su aprobación. Sea rápido al respecto. Mientras el guardia partía, Thomas comenzó a organizar las herramientas que necesitaría. Sus movimientos eran precisos, económicos, traicionando años de experiencia profesional. Anthony observaba con fascinación sin disimulo mientras este hombre sin hogar se transformaba ante sus ojos en lo que claramente era un ingeniero altamente capacitado. La microfractura debería ser visible una vez que retire este panel de acceso, explicó Thomas, seleccionando una herramienta especializada del kit. El refrigerante es claro, pero deja un patrón de residuo distintivo que nos llevará directo a la fuga. Anthony se encontró asintiendo. A pesar de su escepticismo persistente, estaba impresionado por la experiencia confiada de Thomas. ¿Cuánto tiempo dijo que trabajó en Aerotech? 3 años como ingeniero térmico principal, 2 como consultor después de eso, respondió Thomas, sin levantar la vista de su trabajo. Antes del incidente que terminó mi carrera allí. ¿Qué incidente?, preguntó Anthony. Thomas hizo una pausa, brevemente. Una falla de prototipo fue culpada a mi equipo. La investigación más tarde probó que fue causada por la gerencia anulando nuestros protocolos de seguridad, pero para entonces el daño a mi reputación estaba hecho. Sus manos volvieron a su trabajo, firmes y seguras. Estos paneles están diseñados para prevenir manipulación. Puedo usar la linterna de su teléfono. Anthony cumplió, sosteniendo su teléfono según las instrucciones, mientras Thomas cuidadosamente desprendía una pequeña cubierta de acceso. Un silbido débil se hizo audible cuando el panel se liberó. Ahí está, dijo Thomas, señalando una línea casi microscópica donde el vapor estaba escapando. Exactamente donde predije. El punto de estrés donde convergen los sistemas secundario y terciario. ¿Esa grieta diminuta está causando todo esto?, preguntó Anthony, incrédulo. El sistema de enfriamiento opera bajo presión extrema. Incluso una fractura del grosor de un cabello puede. Una voz aguda cortó su conversación. ¿Qué demonios está pasando aquí? Un hombre alto en traje costoso se abrió paso entre la multitud, flanqueado por 2 guardias de seguridad más. Su placa de identificación lo identificaba como seguridad ejecutiva para Tech Geraisen, el extenso campus de compañías tecnológicas cercanas. Señor Wright, continuó el hombre, recibimos reportes de alguien manipulando su vehículo.
Nuestro CEO me pidió que proporcionara asistencia inmediata. Anthony se enderezó. Reynolds, gracias. Pero la situación está bajo control. Este caballero está ayudando con una reparación de emergencia. La mirada de Reynolds recorrió despectivamente a Thomas. Señor, nuestro protocolo de seguridad prohíbe estrictamente que individuos no autorizados accedan a tecnología propietaria, especialmente. No terminó la frase, pero su significado era claro por su expresión. Él sabe lo que está haciendo, insistió Anthony, aunque su voz había perdido algo de su convicción anterior. Con todo respeto, señor Wright, Reynolds bajó su voz. Este vehículo contiene tecnología por valor de millones en propiedad intelectual. No podemos permitir que cualquiera. No soy cualquiera, intercaló Thomas en voz baja, continuando su trabajo. Y tenemos aproximadamente 18 minutos antes de que ocurra daño irreversible. Reynolds se acercó más, su mano moviéndose al brazo de Thomas. Señor, necesito que se aleje del vehículo ahora. El guardia de seguridad que regresaba, sujetando un pequeño paquete de la tienda de conveniencia, se congeló al borde de la escena, inseguro de qué hacer. Reynolds, por favor, comenzó Anthony. Pero el jefe de seguridad lo interrumpió. Señor Wright, hemos tenido 3 intentos de espionaje industrial este trimestre. ¿Cómo sabe que esto no es otro? ¿Cómo sabe que él no ha estado esperando una oportunidad como esta? La semilla de duda que nunca había abandonado completamente la mente de Anthony comenzó a crecer de nuevo. La multitud se había hinchado aún más. Teléfonos grabando todo. Su reputación, sus inversores, los protocolos de seguridad de su compañía, todo estaba repentinamente en riesgo. Creo que tal vez deberíamos esperar al equipo del fabricante, dijo Anthony, la confianza drenándose de su voz. Thomas levantó la vista de su trabajo, su expresión perfectamente compuesta a pesar del aguijón de la renovada descalificación. En 15 minutos, será demasiado tarde. Señor, Reynolds se dirigió a Thomas directamente. Por favor, aléjese del vehículo ahora o nos veremos obligados a retirarlo. Thomas lentamente dejó las herramientas y se enderezó. Señor Wright, entiendo su posición, pero necesito que entienda algo también. Señaló un componente específico en lo profundo del compartimiento del motor. Esa es la unidad de estabilización cuántica. En aproximadamente 14 minutos, el refrigerante filtrado alcanzará su temperatura crítica y causará una falla en cascada. Cuando eso suceda, no solo necesitará rodamientos nuevos. Necesitará un núcleo de motor completamente nuevo. 3 meses de trabajo mínimo. Anthony vaciló, visiblemente dividido. Reynolds presionó su ventaja. Señor Wright, ya hemos llamado a la policía. Este hombre no tiene credenciales, no tiene identificación y no tiene autorización para acceder a esta tecnología. Por lo que sabemos, podría estar dañando el vehículo aún más. Al menos he ayudado a identificar el problema, dijo Thomas en voz baja. Quizás eso ayudará al equipo del fabricante cuando lleguen. Comenzó a alejarse del vehículo, dignidad intacta, a pesar de la humillación. El guardia de seguridad con los lápices finalmente se acercó a Anthony, hablando en voz baja. Señor, llamé al refugio mientras estaba afuera. Confirmaron que enseña ingeniería allí. El coordinador dijo que es una especie de genio. Ex profesor del MIT o algo así. El sistema de diagnóstico del auto emitió una alerta. Advertencia, 12 minutos hasta falla crítica del sistema. Con la seguridad acercándose y su reputación en juego, Thomas hizo una afirmación audaz que lo vindicaría o confirmaría las peores suposiciones de todos. Señor Wright, haga una llamada para verificar quién soy. Solo una. Llame a la doctora Eleanor Chen en Spacetech Industries. Dígale que Thomas Johnson está aquí. La tensión en el aire era palpable mientras Anthony consideraba la solicitud de Thomas. Reynolds y su equipo de seguridad estaban listos para retirar a Thomas de la escena. La multitud se había quedado en silencio, sintiendo el drama que se desarrollaba ante ellos. La doctora Eleanor Chen, la ingeniera jefe de Spacetech, preguntó a Anthony, sorpresa evidente en su voz. Thomas asintió una vez. Dígale que estoy aquí. Ella confirmará todo lo que le he dicho. Anthony vaciló solo brevemente antes de sacar su teléfono. Se desplazó por sus contactos. El hecho de que tuviera acceso directo a la ingeniera jefe de Spacetech hablaba volúmenes sobre su propia posición en el mundo tecnológico. Habla Anthony Wright, dijo cuando se conectó la llamada. Me disculpo por la llamada inesperada, doctora Chen,
pero tengo una situación bastante inusual. Miró a Thomas. Hay alguien aquí que afirma conocerla. Dice que su nombre es Thomas Johnson. El cambio en la expresión de Anthony fue inmediato. Sus ojos se abrieron mientras escuchaba la respuesta del otro lado. El equipo de seguridad intercambió miradas inciertas mientras los segundos se extendían en un minuto completo de Anthony escuchando, ocasionalmente mirando a Thomas con nuevos ojos. Sí, está aquí mismo, finalmente dijo Anthony. ¿Le importaría si la pongo en altavoz? Presionó un botón y sostuvo el teléfono entre él y Thomas. ¿Thomas? ¿Thomas Johnson? ¿Eres realmente tú? La voz que salió por el altavoz era clara, profesional y teñida de incredulidad. Hola, Eleanor, respondió Thomas, una pequeña sonrisa suavizando sus rasgos. Ha pasado un tiempo. 3 años, 4 meses y aproximadamente 22 días, respondió la doctora. Chen inmediatamente. Desapareciste completamente. Te buscamos. Es una larga historia, dijo Thomas simplemente. Estoy segura de que lo es, la voz de la doctora. Chen se volvió más seria. Anthony, ¿entiendes con quién estás hablando? Thomas Johnson es el ingeniero térmico más brillante con el que he trabajado. Sus diseños de sistemas de enfriamiento cuántico revolucionaron nuestra industria. Todavía usamos sus patentes en nuestras últimas naves espaciales. El rostro de Anthony mostraba su creciente asombro. Afirma que puede reparar mi Quantum Apex. Dice que hay una microfractura en el circuito de enfriamiento secundario. Si Thomas dice que puede repararlo, entonces puede repararlo, respondió la doctora. Chen sin vacilación. De hecho, probablemente diseñó el sistema en el que se basa tu auto. Aerotech licenció sus patentes para su división automotriz después de que él se fue. Reynolds, el jefe de seguridad, se movió incómodamente. El guardia de seguridad que regresaba, que había traído los lápices, ahora estaba de pie protectoramente cerca de Thomas, su postura sutilmente cambiada de sospecha a respeto. La cosa es, doctora. Chen, continuó Anthony, su voz bajada. Él parece estar sin hogar. Sin hogar, suministró Thomas con calma cuando Anthony luchó por encontrar una palabra educada. He estado viviendo en las calles durante los últimos 3 años, Eleanor. Un silencio atónito vino del teléfono. Eso no es posible. Tenías ofertas de todas las principales compañías tecnológicas después del incidente de Aerotech. Yo misma te envié una. Como dije, es una larga historia. Pero ahora mismo, el auto del señor Wright tiene aproximadamente 9 minutos antes de falla catastrófica. Con tu respaldo, quizás me dejará completar la reparación. El sistema de diagnóstico emitió otra señal, como si estuviera en pie. Advertencia, 9 minutos hasta falla crítica del sistema. Anthony, la voz de la doctora. Chen era ahora mortalmente seria. Deja que Thomas repare tu auto. No solo es capaz, sino que probablemente es la persona más calificada del planeta para hacerlo. Confío en él con tecnología por valor de miles de millones, y mucho más con un auto. Anthony miró a Thomas con nuevos ojos. No entiendo. Si eres quien ella dice que eres, ¿cómo terminaste así? Thomas sostuvo su mirada firmemente. Acusaciones falsas, perfilamiento racial, un sistema que es rápido para condenar y lento para exonerar. Una vez que caes por las grietas sin dirección, sin teléfono, sin puntaje crediticio, intenta volver a subir. Pero podemos discutir inequidades sociales después de salvar tu auto. Anthony asintió, debidamente aleccionado. Reynolds retrocede. Doctora. Chen, gracias por la confirmación. Espera, dijo la doctora. Chen rápidamente. Thomas, cuando esto termine, llámame inmediatamente. Lo digo en serio. Tenemos posiciones esperándote. Siempre las hemos tenido. Lo consideraré, respondió Thomas sin compromiso. Adiós, Eleanor. Anthony terminó la llamada y se volvió hacia Thomas. Te debo una disculpa. Me debe la oportunidad de terminar lo que comencé, lo corrigió Thomas, ya moviéndose de regreso al compartimiento del motor. Y esos lápices que su guardia de seguridad está sosteniendo. Los siguientes 5 minutos pasaron en tenso silencio. Thomas trabajó con precisión metódica, sus movimientos económicos y confiados. La multitud reunida había crecido a casi 50 personas, todas observando con aliento colectivo contenido mientras el hombre sin hogar realizaba lo que parecía ser cirugía tecnológica en uno de los vehículos más exclusivos del mundo.
Anthony revisaba su reloj compulsivamente, mirando entre el tiempo y la lectura de diagnóstico en su teléfono. 4 minutos hasta la falla. 3 minutos. El humo había disminuido algo, pero los indicadores de advertencia permanecían críticos. Necesito más luz, dijo Thomas en voz baja, sin levantar la vista de su trabajo. 3 teléfonos proporcionaron inmediatamente iluminación adicional, sus dueños ansiosos por asistir en este drama inesperado. Ya casi, murmuró Thomas. La microfractura está sellada. Ahora necesito ventilar el refrigerante contaminado y restaurar la presión del sistema. Alcanzó más profundo en el compartimiento del motor, manipulando componentes con la familiaridad de alguien que los había diseñado. Un delgado chorro de fluido iridiscente comenzó a drenar en un contenedor que había improvisado del estuche del kit de emergencia. ¿Ese es el nanorefrigerante?, preguntó Anthony, la fascinación superando su ansiedad. Sí, aproximadamente $20,000, respondió Thomas con naturalidad. Estamos salvando cerca del 60% de él, que es más de lo que esperaba. El sistema emitió otra alerta. Advertencia, 2 minutos hasta falla crítica del sistema. Thomas no parecía preocupado. Continuó trabajando constantemente, ahora rellenando el sistema del refrigerante de reserva del kit de emergencia. Formulación estándar, explicó mientras trabajaba. No ideal para el circuito secundario, pero permitirá operación segura hasta que pueda reemplazar el nanorefrigerante especializado. Necesitará mantener la salida del motor por debajo del 70%. 30 segundos restantes, advirtió el sistema de diagnóstico. Thomas hizo un ajuste final, luego aseguró cuidadosamente el panel de acceso. «Arranque el motor», instruyó. Anthony vaciló. «¿Está seguro?» «Arranque el motor», repitió Thomas con autoridad tranquila. Anthony alcanzó dentro del vehículo y presionó el encendido. Por un momento, nada sucedió. Luego el motor del hipercar cobró vida con un sonido diferente a cualquier vehículo convencional, un gemido agudo que rápidamente moduló a un ronroneo profundo y poderoso. No salió humo. La pantalla de diagnóstico parpadeó, luego mostró, sistema estabilizándose. Enfriamiento de empuje cuántico funcional. Rendimiento limitado al 70% de capacidad. Servicio recomendado. Un vitoreo espontáneo estalló de la multitud. Varias personas estaban grabando el momento en sus teléfonos. Anthony miraba la lectura de diagnóstico con incredulidad. «Eso es imposible», murmuró. El fabricante dijo que esta reparación no podía hacerse en el campo. «El fabricante complica demasiado las cosas para mantener su monopolio de servicio», respondió Thomas, limpiando sus manos en un paño del kit de emergencia. «La reparación no es difícil si entiendes los principios fundamentales del sistema». Anthony miró a Thomas con nuevo respeto. «¿Cuánto tiempo durará esto?» El sellador infundido con grafito debería mantener integridad durante aproximadamente 3 semanas bajo condiciones normales de operación, explicó Thomas. Más que suficiente tiempo para programar servicio adecuado. Solo recuerde mantener la salida por debajo del 70%. Anthony asintió, luego extendió su mano. «Gracias. Sinceramente». Thomas aceptó el apretón de manos, su expresión permaneciendo compuesta. «De nada». El momento podría haber terminado ahí, una breve conexión entre dos hombres de circunstancias vastamente diferentes, pero Anthony no había terminado. Su curiosidad natural como ingeniero y empresario había sido completamente despertada. «Me gustaría entender más sobre cómo hiciste esto», dijo Anthony. «Y sobre tu situación. Tal vez podríamos continuar esta conversación en algún lugar más cómodo. Me encantaría llevarte a mi oficina». Thomas consideró la oferta por un momento. «Aprecio la invitación, pero no creo que...». «Por favor», interrumpió Anthony. «Como mínimo, te debo una compensación adecuada por salvar mi auto. Y francamente, después de lo que dijo la doctora Chen, tengo unas 1000 preguntas para ti». Reynolds, el jefe de seguridad que casi había hecho retirar a Thomas, se acercó cautelosamente. «Señor Wright, su reunión con inversores es en 90 minutos. Deberíamos irnos pronto si va a llegar a tiempo». Anthony se veía dividido entre sus obligaciones programadas y su nueva fascinación con Thomas. «Ven a la reunión conmigo», sugirió repentinamente. «Estos inversores están respaldando un nuevo sistema de regulación térmica para computación cuántica. Tus conocimientos serían invaluables». Thomas sacudió la cabeza. «Difícilmente estoy vestido para una reunión con inversores».
Anthony consideró esto, luego revisó su reloj de nuevo. Tenemos tiempo para arreglar eso. Reynolds, llama a Bespoke en la Quinta Avenida. Diles que necesitamos lo mejor disponible en la talla de Thomas, listo en 30 minutos. Atuendo profesional completo. Reynolds se veía sorprendido pero asintió y se alejó para hacer la llamada. Thomas levantó una ceja. Eso no es necesario. Considéralo parte de tu pago, insistió Anthony. Además, quiero ver las caras de los inversores cuando les cuente quién realmente reparó el problema irreparable con mi auto. Por primera vez, Thomas se permitió una sonrisa genuina. Eso podría valer la pena verlo. Anthony sonrió de vuelta, pero luego se puso serio. Todavía no entiendo cómo alguien con tus talentos terminó en estas circunstancias. ¿Qué pasó después de Aerotech? La expresión de Thomas se nubló. No es una historia agradable. Me gustaría escucharla de todos modos, dijo Anthony. Pero primero, tengo una propuesta, una prueba, si quieres. ¿Otra? Preguntó Thomas. Pensé que acababa de pasar una prueba bastante significativa con tu auto. Lo hiciste, reconoció Anthony. Pero no solo estoy interesado en tus habilidades de ingeniería. Quiero ver si tus conocimientos se traducen a nuestros proyectos actuales. Hizo una pausa. Únete a mí en esta reunión con inversores. Escucha nuestra presentación sobre el nuevo sistema térmico. Si puedes identificar sus fallas y mejoras potenciales, como sospecho que puedes, te ofreceré una posición de consultor en el acto. Thomas estudió el rostro de Anthony, buscando cualquier señal de falta de sinceridad. ¿Y si no estoy interesado en tu oferta? Entonces aún te compensaré justamente por salvar mi auto y mi reunión, respondió Anthony. Pero algo me dice que podrías estar interesado en lo que estamos trabajando. Lo que sucedió en los siguientes 20 minutos desafió todas las expectativas mientras el ingeniero sin hogar se preparaba para entrar al mundo élite de inversores tecnológicos, un mundo que una vez lo había descartado sin pensarlo dos veces. La transformación fue notable. En el vestidor privado de Bespoke en la Quinta Avenida, Thomas emergió luciendo como una persona completamente diferente. El traje a medida color carbón le quedaba perfectamente, enfatizando su complexión aún atlética. Su barba había sido profesionalmente recortada, su cabello peinado. Con su altura imponente y apariencia recién pulida, proyectaba un aura de autoridad que atrajo miradas respetuosas del personal de la tienda. Anthony asintió con aprobación. Ahora luces la parte del brillante ingeniero que eres. Thomas ajustó sus puños, sus movimientos precisos. Las apariencias son engañosas. Ese es el punto de toda esta experiencia. No. Touché, concedió Anthony. Pero en unos 40 minutos, tendrás la oportunidad de demostrar que la sustancia importa más que el estilo. El viaje a la sede de Nexus en Evanescence fue breve pero significativo. Thomas miró por la ventana de la SUV de lujo, observando mientras pasaban por vecindarios que usualmente navegaba a pie. Los guardias de seguridad, que casi lo habían retirado antes, ahora lo trataban con cauteloso respeto. Me he tomado la libertad de hacer que mi asistente investigue tu historial, dijo Anthony, desplazándose por su tableta. MIT, el mejor de tu clase. 3 patentes antes de graduarte. Ingeniero térmico principal en Spacetech a los 26. Consultor para Aerotech a los 29. Levantó la vista. Luego nada. Desapareciste completamente de la industria hace 3 años. Thomas asintió pero no ofreció explicación. El incidente de Aerotech, continuó Anthony. Mencionaste acusaciones falsas. Mi asistente encontró reportes sobre una falla de prototipo, pérdida significativa de inversión. Fuiste culpado inicialmente. Fui el chivo expiatorio conveniente, dijo Thomas en voz baja. La investigación eventualmente probó que la gerencia había anulado nuestros protocolos de seguridad para cumplir un plazo arbitrario. Pero para entonces, el daño estaba hecho. Pero seguramente otras compañías te habrían contratado. La doctora Chen ciertamente parecía ansiosa. Thomas sonrió con pesar. Cuando te acusan de costarle millones a una compañía, otras puertas se cierran rápidamente. Agrega perfilamiento racial, algunos rumores estratégicos sobre personalidad difícil. No es jugador de equipo, y de repente nadie devuelve tus llamadas. Eso no explica 3 años de falta de vivienda, presionó Anthony gentilmente. No, concordó Thomas. Depresión, una cuenta de ahorros agotada y un sistema diseñado para mantener a las personas abajo una vez que caen. Explica esa parte.
Se volvió de la ventana para enfrentar a Anthony directamente. ¿Sabes qué difícil es conseguir que te contraten cuando no tienes dirección, ni teléfono, cuando tu ropa está gastada y no puedes pagar un corte de pelo? Las mismas credenciales que te impresionaron antes se etiquetan como sospechosas o fabricadas cuando eres sin hogar. Anthony tuvo la gracia de verse incómodo. Estoy comenzando a entender. Llegaron a la brillante sede de Nexus Innovations con 20 minutos de sobra antes de la reunión con inversores. Mientras caminaban por el vestíbulo, los empleados se detuvieron a mirar, no a Anthony a quien veían regularmente, sino al imponente extraño junto a él. Thomas, esta es Sofía Reyes, nuestra directora de tecnología, dijo Anthony mientras una mujer elegante de unos 50 años se acercaba. Sofía, conoce a Thomas Johnson. El reconocimiento brilló en sus ojos inmediatamente. El Thomas Johnson de SpaceTech. Thomas asintió educadamente. Parece una vida atrás. Tu trabajo en regulación térmica cuántica fue revolucionario, dijo ella, admiración genuina en su voz. Hemos construido sobre tu fundación para nuestros nuevos sistemas. Por eso está aquí, explicó Anthony. Thomas acaba de salvar mi Quantum Apex, con una reparación improvisada que el fabricante afirmó que era imposible. Quiero sus conocimientos sobre nuestro nuevo proyecto térmico. Los ojos de Sofía se abrieron. ¿Reparaste el problema del circuito de enfriamiento secundario en el campo? ¿Con qué equipo? Mina de lápiz y sellador de emergencia, respondió Thomas con calma. Sofía lo miró por un momento, luego estalló en risa deleitada. Eso es brillante. Las nanopartículas de grafito crearían exactamente el enlace molecular correcto con la base de polímero del sellador de emergencia. Sacudió su cabeza asombrada. ¿Por qué no pensamos en eso? A veces las soluciones más simples se pasan por alto cuando estás demasiado cerca de un problema, sugirió Thomas. Anthony revisó su reloj. Los inversores se están reuniendo. Vamos. Mientras entraban a la sala de conferencias, las conversaciones se calmaron. Una docena de inversores impecablemente vestidos se volvieron para evaluar al recién llegado. Anthony dio un paso adelante con confianza. Damas y caballeros, antes de comenzar nuestra presentación, me gustaría presentar a un invitado especial. Este es Thomas Johnson, el inventor original del sistema de enfriamiento de empuje cuántico que revolucionó la ingeniería aeroespacial hace 5 años, y el hombre que acaba de salvar mi auto supuestamente irreparable con mina de lápiz e ingenio. Las implicaciones de lo que descubrieron fueron mucho más allá de una simple reparación de auto. Mientras la verdadera extensión del genio de Thomas y la injusticia de sus circunstancias comenzaba a amanecer en todos en la sala, lo que sucedió en la reunión con inversores se convirtió en leyenda en los círculos de Silicon Valley. Mientras el equipo de Nexus Innovations presentaba su nuevo sistema de regulación térmica para computación cuántica, Thomas escuchó atentamente, ocasionalmente haciendo notas en la libreta proporcionada. Cuando se le invitó a comentar, habló durante precisamente 7 minutos, identificando 3 fallas críticas en el diseño actual, proponiendo soluciones elegantes para cada una, y esbozando una modificación que aumentaría la eficiencia en un 34% mientras reducía los costos de manufactura. La sala quedó en silencio cuando terminó, luego estalló en preguntas. 2 horas después, cuando los últimos inversores salieron, todos habiendo comprometido financiamiento aumentado, Anthony cerró la puerta de la sala de conferencias y se volvió hacia Thomas con admiración sin disimulo. Eso fue extraordinario, dijo. No solo mejoraste nuestro diseño, lo transformaste. Sofía dice que tus modificaciones nos pondrán años adelante de nuestra competencia. Thomas asintió modestamente. Tu equipo puso una base sólida. Simplemente construí sobre ella. Anthony se sentó frente a él. Como prometí, estoy preparado para ofrecerte una posición de consultor. Nombra tu precio. Thomas consideró la oferta, su expresión pensativa. Aprecio eso, pero no estoy seguro de que un rol de consultor sea lo que necesito ahora mismo. Entonces una posición completa. Director de ingeniería. Control creativo completo. No se trata del título o del control, explicó Thomas. Se trata de abordar el problema más grande. ¿Qué es? ¿Cuántas otras mentes brillantes hay ahí afuera pasadas por alto debido a circunstancias fuera de su control? Thomas se inclinó hacia adelante. En el refugio donde soy voluntario, he conocido ex-investigadores médicos, desarrolladores de software, ingenieros mecánicos, todos luchando con las mismas barreras sistémicas que me mantuvieron en las calles. La expresión de Anthony se puso seria.
Estás sugiriendo algo más grande que solo contratarte a ti. Lo estoy. Thomas sacó varios papeles doblados de su bolsillo, páginas gastadas, arrugadas, cubiertas con dibujos técnicos precisos. Estas son patentes que he desarrollado en los últimos 3 años, esbozadas en periódicos desechados en la biblioteca. Soluciones a problemas que tu industria ni siquiera ha identificado adecuadamente todavía. Anthony examinó las páginas con creciente asombro. Estas son revolucionarias, especialmente este sistema de enfriamiento para redes neuronales cuánticas. Tuve mucho tiempo para pensar, dijo Thomas simplemente. Pero imagina que podría haberse desarrollado si hubiera tenido recursos adecuados. Ahora multiplica eso por todas las otras personas talentosas, siendo desperdiciadas por prejuicio y barreras sistémicas. Anthony dejó los papeles. ¿Qué estás proponiendo? Un centro de innovación, respondió Thomas sin vacilación. No solo para desarrollo tecnológico, sino para recuperación de talento. Un lugar que identifica brillantez pasada por alto y proporciona el apoyo necesario para nutrirla, sin importar antecedentes, apariencia o circunstancias. ¿Quieres que financie este centro? Quiero que lo construyamos juntos, aclaró Thomas. Mi experiencia técnica y experiencia vivida combinada con tus recursos y conexiones en la industria. Solo estas patentes financiarían la fase inicial. Anthony lo estudió con nuevo respeto. No venganza, ni siquiera solo redención personal. ¿Quieres cambio sistémico? Exactamente. La voz de Thomas se volvió apasionada. La tragedia no es que estuve sin hogar. Es que la sociedad desperdició mi potencial durante 3 años y continúa desperdiciando el potencial de incontables otros. Anthony extendió su mano. Thomas Johnson, creo que acabas de encontrarte un socio. Las patentes que Thomas había desarrollado mientras estaba sin hogar, esbozadas en periódicos desechados, valían más que el hipercar que acababa de reparar. Pero su verdadero valor yacía en la transformación que generarían en una industria que casi había perdido una de sus mentes más grandes. En nuestro mundo, la brillantez aparece en lugares inesperados, a menudo descartada, pasada por alto o desechada basándose en juicios superficiales y sesgo sistemático. La verdadera medida de nuestra sociedad no está en el éxito de aquellos ya privilegiados, sino en nuestra capacidad de reconocer y nutrir el genio donde quiera que exista. Esta historia no es solo sobre Thomas y Anthony. Es sobre ti y el potencial que puedes estar pasando por alto en otros, o que otros pueden estar pasando por alto en ti. Si esta historia tocó algo en ti hoy, suscríbete a BitStories y únete a nuestra comunidad dedicada a iluminar momentos de justicia extraordinaria y transformación. Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y recuerda, la próxima idea que cambie el mundo podría venir de la persona que la sociedad te ha enseñado a ignorar. No te pierdas otro momento de inspiración que podría cambiar cómo ves el mundo para siempre. Esta no es el final de la historia. Es el comienzo de lo que sucede cuando la verdad se encuentra con la visibilidad.